retomar los estudios que estuvimos haciendo de la carta a los Filipenses. Y esta carta, hermanos, es una carta muy linda del apóstol Pablo, está en el Nuevo Testamento. Para los que tal vez se están conectando recién hoy, estamos ya en el capítulo 3 de esta carta y vamos a estar viendo hoy los versos 4 al 9 de Filipenses 3. Así que acompáñame ahí en la palabra de Dios, estos versos, Filipenses 3 del 4 al 9. Miren, si ustedes quieren repasar un poco lo que el pastor estuvo hablando en su último mensaje, Pastor Fernando, él hablaba acerca de los supuestos creyentes que se habían infiltrado en la iglesia de los filipenses y que estaban añadiendo cosas a la salvación, estaban añadiendo algunos requisitos para que una persona pueda ser salvada, ¿no? Vamos a ver un poquito aquí en el capítulo 3 de Filipenses. Vamos a leer un verso antes. Vamos al verso un momento aquí, el verso 2 de Filipenses 3, dice la palabra de Dios: guardaos, y está hablando Pablo, de los perros. Y este término, el pastor decía, es un término bastante fuerte el que está utilizando Pablo para referirse a estas personas que introducen dentro de la iglesia herejías en realidad. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estas personas, hermanos? Son aquellas personas que le añaden cosas a la salvación. Tal vez alguno de ustedes ha venido de alguna iglesia donde para que seas salvo tenías que hacer algo en específico. Ellos pueden hablarte de Jesús, pero ellos dicen de repente, mira, puedes hablar de Jesús, puedes tener a Jesús, pero, por ejemplo, tienes que circuncidarte. ¿Acá hay alguno que está circuncidado? Creo que acá no sucede mucho esto, pero imagínate que en el tiempo de Pablo, a los filipenses, que habían ahí gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo, les decían, tienes que circuncidarte, tienes que hacer lo que la ley nos obliga a hacer. Y eso ya no era un requisito de la salvación. De igual manera, de repente, hoy en día algo que se escucha mucho es, puedes ser un cristiano, pero para ser un cristiano tienes que bautizarte. Si no te bautizas, no eres un cristiano. Es más, tal vez algunos de los que están aquí piensan que no, yo solamente he aceptado a Cristo, pero no me bautizo todavía porque ahí sí me voy a comprometer con Cristo. Error. En el momento en el que una persona reconoció sus pecados y reconoció a Jesús como su Salvador, en ese momento empezó su compromiso. El bautismo solo es un paso de obediencia. Pero podría haber algún lugar, alguna iglesia que enseñe que el bautismo es esencial para la salvación. Esto tampoco es así. O de repente puedes escuchar también de algún predicador que diga, bueno, está bien, Jesús es importante, pero si no haces buenas obras, tú no estás yéndote al cielo. Tienes que hacer buenas obras, tienes que asistir a la iglesia, tienes que dar tu diezmo, y empiezan a añadir cosas a la salvación. Precisamente de estas cosas que les hablo es de lo que Pablo está advirtiendo, y él dice, nada de eso. Nada tienes que añadir a la salvación. El tema de hoy día, hermanos, es renunciar para ganar. Si quieres, puedes tomar nota, porque hoy Pablo va a hacer precisamente un contraargumento de estos falsos predicadores, de estos falsos cristianos que se están infiltrando a la iglesia de los filipenses, y él va a poner las cosas muy claras ahí. Él va a levantar argumentos y va a poner también muy claro por qué, si la salvación fuera por cosas que hay que hacer, él sería quien se merecería esa salvación. ¿Quién mejor que Pablo? Y va a presentarnos a partir del verso 4 un poco su desafío que le hace a estos pseudolíderes. Vamos al verso 4 entonces, ahora sí entrando ya a materia de estudio del día de hoy. Dice aquí la palabra de Dios, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjate, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Pablo está hablando, si ustedes se pueden vanagloriar de cosas que hacen, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno, dice la palabra de Dios, piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más, yo mucho más. Lo que Pablo hace aquí, hermanos, es hablar hipotéticamente para provocar una reacción de estos falsos líderes. Y básicamente Pablo, a partir del versículo 5, va a lanzar su currículum, por decirlo así, ¿no? Para que puedan haber una batalla de CVs. Todos iban a decir, a ver, ¿quién tiene más y quién merece más el cielo que otro? Pablo dice, si ustedes quieren hacer eso, yo les presento
mi currículum, ¿ok? Y acá puedo anotar algunos puntos que quiero que tú lo puedas anotar acerca de la salvación. El primer punto es, hermanos, que la salvación nunca se obtiene por un ritual. Anótalo. La salvación nunca se obtiene por un ritual. Pablo empieza a decir acá acerca de su linaje. Fíjate en el versículo 5. Él dice: soy circuncidado al 8º día. Esto que está diciendo Pablo es una gran introducción a su currículum. ¿Por qué? Porque Pablo está informando a partir de este versículo que él había nacido en un hogar que seguía las instrucciones que habían dejado o se habían dejado en el Antiguo Testamento. Si ustedes van a la carta, al libro de Levítico, capítulo 12, verso 3, allí estaba establecido que todo hijo que nacía varón a los 8 días tenía que ser circuncidado. Quizás alguien que está aquí no sabe muy bien lo que es la palabra o a qué significa circuncisión, así que lo explico brevemente. La circuncisión era un acto en el que al bebé se le tenía que cortar un poco del prepucio del miembro del bebé, ¿no? De esa manera lo circuncidaban y esa era una señal que Dios había pedido para su pueblo. Así que si la circuncisión era algo que tenía que presentarse a favor de la salvación, Pablo dice: yo soy circuncidado al 8º día. Mis padres me circuncidaron al 8º día, cumpliendo lo que estaba escrito en Levítico. También al decir que él era circuncidado, hermanos, él hacía o aclaraba que él no era un prosélito. ¿Qué es esto de prosélito? Un gentil que se convertía en judío por medio de la circuncisión. Te explico un poquito. La salvación viene de los judíos, es lo que dice la palabra de Dios. Dios usó al pueblo de Israel como su pueblo escogido. De ahí vino David, más adelante estuvieron los profetas, y de ahí precisamente vino el Cristo. Por eso la salvación viene de los judíos. Ellos creían que la salvación era exclusiva de ellos y nadie más. Así que si habían otros países que querían ser parte de la salvación que Dios daba al pueblo de Israel, tenían que circuncidarse. Nosotros, si estuviéramos bajo este tiempo, hermanos, y quisiéramos tener la bendición de Dios, tendríamos que circuncidarnos, ¿no? Los varones sobre todo. Así que imagínate, Pablo dice: yo no soy alguien que se ha convertido al judaísmo, sino que yo nací judío, me circuncidaron al 8º día y no hay más que hablar. Empieza muy bien su CV. Segundo punto que puedes anotar. Primero, la salvación, hermanos, no es por un ritual, ¿ok? Segundo punto, la salvación no es por raza tampoco. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 5, circuncidado al 8º día. ¿Qué dice después? Del linaje de Israel. Aquí también Pablo hace entender algo, ¿no? Él cuando dice que es del linaje de Israel, se está refiriendo al patriarca Israel. En realidad su nombre antes de ser Israel era Jacob. Si ustedes conocen el Antiguo Testamento, a Jacob Dios le cambia el nombre y le dice: ya no serás Jacob, ahora tu nombre será Israel, y de ti haré una gran nación. Para que podamos entenderlo mejor todavía y puedas recordar un poco, Jacob es hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, ¿no? Y Abraham, creo que la mayoría escuchó de él: Abraham, Isaac y Jacob. No todos los que vivían en el tiempo de Pablo eran descendientes de Abraham, ¿no? No todos eran descendientes de Isaac, no todos eran descendientes de Jacob. Algunos podrían decir: yo soy descendiente de Abraham, pero de repente no eran descendientes de Jacob, de Israel. Pablo sí. Pablo podía decir: mi tatarabuelo es Israel, soy de su linaje, de Jacob, vengo de él. Y sabes, muchas veces de repente sucede que hoy en día se cree que la salvación también, para obtenerla hay que hacer algún ritual, o para obtenerla hay que ser de alguna raza en particular, ¿no? De repente, si no eres un judío, no puedes ser salvo. No sé si escucharon, hermanos, pero está infiltrándose muchas corrientes dentro de las iglesias cristianas. Una de estas corrientes es incluso el judaísmo dentro del cristianismo. Y ellos hablan, por ejemplo, de que no deberías referirte a Jesús como Jesús, sino debes hablarle en su nombre que está revelado y escrito, y hablan de Yeshua, ¿no? O Yeshua, o Yahweh, y no puedes decir Jehová,
porque ya estarías yéndote en contra del nombre de Dios. Y empiezan a meter cosas como estas dentro de las iglesias y muchos son parte de esto. O dicen, no, tienes que igual circuncidarte o tienes que bautizarte. Estas cosas, hermanos, Pablo está aclarando. No es, primero, por alguna cosa que nosotros hagamos en un ritual que somos salvos. Tampoco es porque vengamos de alguna raza en particular que lleguemos a ser salvos. La palabra de Dios más bien dice que Dios no hace acepción de personas, sino que se complace de todo aquel que hace justicia en todo lugar. ¿Ok? Ahora, tercer punto, puedes seguir anotando. La salvación tampoco es por casta. Mira lo que dice aquí. Seguimos leyendo el versículo 5, lo estamos desglosando. Circuncidado al 8º día. Después dice ahí, de linaje de Israel. Y después dice, de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. Esta tribu, hermanos, es una tribu particular. Israel o Jacob tuvo varios hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 12. De estos 12 hijos, hubieron más adelante 12 tribus, es decir, sus descendientes. ¿Ok? Uno de los hijos de Jacob, ¿quién fue? Benjamín, precisamente. Benjamín es hijo de Jacob con una de sus esposas que él amó más. ¿A quién me refiero? Raquel. A Raquel la amó tanto y solo tuvo 2 hijos con ella. ¿Quiénes son? José y Benjamín. Ahora, de Benjamín es que viene también el apóstol Pablo. Benjamín no era cualquier tribu, hermanos. Era la tribu de élite en Israel. Es como que de repente alguien acá dice, yo soy descendiente de Sinchirroca, de Mancocapa. No sé si habrá alguien todavía que tenga algún linaje, ¿no? De los incas. Bueno, en alguna forma Pablo podría decir, yo soy de la tribu de Benjamín. Yo conozco de dónde vengo. A pesar de que han pasado varias generaciones, sé quiénes son mis ancestros. ¿Y sabes qué había pasado en su tiempo? Muchas personas ya no sabían de qué linaje venían. Ellos pasaron mucho tiempo en exilio y en ese exilio ellos habían de repente emparentado con otras personas y no sabían ya de qué linaje estaban viniendo. Pablo lo tenía claro. Él sabía que su ancestro era Benjamín. Su tribu también era muy particular. ¿Sabes por qué? Benjamín, por ejemplo, tenía la particularidad de que en el tiempo que el reino se divide, porque el reino se divide, 10 tribus se van al norte, 2 tribus quedan al sur. Una de las tribus que quedó al sur, con la capital que era Jerusalén, y que guardaron las cosas o la ley de Dios, fue Benjamín. Era una tribu muy favorecida. Por eso tenía mucha predominancia delante de las otras tribus. Y de ahí viene Pablo. Pero hermano, recuerda, la salvación tampoco es por casta. No sé si alguna vez te has topado con alguien y le has preguntado, oye, ¿y desde cuándo eres cristiano? Y te responden, mira, yo desde mis abuelitos soy cristiano, ¿no? Desde mis papás, dicen otro. Y te quedas un poco con la duda y le preguntas, pero tú, ¿desde cuándo eres cristiano? No, pues por eso. Mi abuelito ya era cristiano, mi papá era cristiano, por eso yo soy cristiano. La salvación, hermanos, no es por casta. Es como decir que porque tú naciste en un garaje, eres un carro. Y no es así, ¿verdad? La salvación, hermanos, no es por casta. No importa dónde has nacido, yo podría decir soy hijo de pastor, ¿no? Ahí Gerard puede decir soy hijo de pastor, mi abuelito también era pastor, a su madre. 3 generaciones, por eso soy cristiano. No es así. La salvación no es por casta. Acá Pablo dice, yo podría decir que soy de la tribu de Benjamín también, pero eso no me da la salvación. Sigamos leyendo, mira, vamos a volver al versículo 5, dice, circuncidado al 8º día, luego decía, del linaje de Israel, y después decía, de la tribu de Benjamín, y ahora ¿qué dice? Hebreo de hebreos. Esto también es particular. Y aquí quiero decirte que la salvación no es por tradición. La salvación tampoco es por tradición. Aquí cuando Pablo dice hebreo de hebreos, lo que él está diciendo, hermanos, es que él tenía la cultura judía muy guardada dentro de su hogar. De repente muchos habían corrompido sus costumbres, pero él no. Él y su casa habían guardado las costumbres de los hebreos. No solo esto, sino que ellos están viviendo ahora en un tiempo, hermanos, donde el idioma oficial, ¿cuál es? En el Nuevo Testamento, el griego. Y muchos de los judíos
hablaban griego. Casi ya ninguno recordaba su lengua natal. ¿Y cuál es la lengua natal de los judíos? El hebreo. Se entiende por este verso, hermanos, y por otros que Pablo hablaba perfectamente el hebreo. Todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos, el Pentateuco, los reyes, las cartas de los profetas mayores y menores, estaban escritos en su original en hebreo. ¿Recuerdas cuando Nehemías encontraron las cartas que habían sido enterradas, olvidadas, y las desentierran, y Nehemías quiere escudriñar las escrituras? ¿Por qué no se les hizo tan fácil? Porque precisamente ellos estaban hablando otro idioma y tenían que volver a entender estas cartas en el idioma original. Pablo sí lo entendía, hermanos. Pablo podría agarrar y hacer su devocional con el original. ¿Cuántos de ustedes hablan hebreo, griego? Bueno, Pablo lo hablaba muy bien y él decía: yo soy hebreo de hebreos. Con esto, hermano, cualquier otro que se estaba levantando ahí para judaizar a la iglesia quedaba como corto, porque muchos de los judíos de su tiempo ya no hablaban su idioma natal. Así que Pablo tiene mucho para poder decir. Ahora, seguimos, versículo 5, la parte final dice, voy a seguir leyendo todo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Mira su currículum de Pablo, y dice ahí, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué es esto de ser un fariseo? Aquí Pablo está hablando de su ocupación. La salvación, hermanos, tampoco es por una religión en particular. Y eso lo puedes anotar a partir de esta parte, ¿no? Pablo, hermanos, tenía una religión antes de conocer al Salvador. Él era fariseo. ¿Y los fariseos quiénes eran? Eran personas que se habían dedicado a escudriñar, según ellos, las leyes del Antiguo Testamento, pero no solamente las conocían, sino que las intentaban practicar. Por ahí diríamos, está muy bien, ¿no? Intentaban cumplir la ley. Pero el problema de estos fariseos es que habían añadido más sobre la ley de Dios. El pastor Fernando predicaba hace unos domingos atrás que habían sacado como 20,000 mandamientos, ¿no? Imagínate, nosotros tenemos 10 que son los más claros, pero ellos habían hecho una lista interminable de mandamientos de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y ellos decían lo que era pecado y lo que no era pecado. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él tenía una manera particular de dirigirse precisamente a los fariseos. ¿Qué les decía? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes diezman hasta el comino, pero dejan las cosas más importantes de la ley. Ellos, hermanos, se habían convertido en personas legalistas totalmente. Hablaban de la ley, pero habían perdido el corazón de la ley. Ahora, Pablo era una persona así. Él se había convertido en un fariseo. Tenía un celo por la religión. Él pensaba que cumpliendo los ritos, él podía ser alguien que se acerque a Dios mucho más. Seguramente Pablo lo hacía de muy buena intención. Esa era su religión también. Ahora, dice algo más. Vamos al versículo 6 un momento. La última parte dice ahí, el versículo 6, la segunda parte, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. No quiere decir que Pablo no pecaba, sino quiere decir que él cuidaba tanto de hacer lo que estaba escrito en la ley, que no había ningún hombre que se pudiera levantar y decir, hey Pablo, tú has hecho esto, tú. Nadie lo podía señalar. Él era irreprensible. Todo lo que tenía que ver con la ley, él lo había cuidado con mucho esmero. Eso era su fariseísmo. Ahora, el ser fariseo en el tiempo de Pablo, hermano, era una posición de mucha influencia. Era una posición muy respetada. Los fariseos tenían mucho poder. Y Pablo era un fariseo respetado entre los fariseos. En otro verso de la palabra de Dios va a decir que él era fariseo de fariseos. Imagínate. Sin embargo, la religión tampoco salva. Y esto también quiero hacer un énfasis especial, porque muchos de nosotros seguimos tal vez una religión. Algunos han cambiado de la religión tradicional, que es la católica, y ahora son de la religión bautista, ¿no? Y piensan que la religión nos está salvando. Algunos piensan que de verdad por ser bautista, por bautizarme en esta iglesia, estoy rumbo al cielo,
y no es así. Mira, hace un tiempo atrás hablábamos de una frase que es muy conocida y la habrás escuchado, y es lamentable y triste saber que muchas personas se van a ir al infierno desde las bancas de las iglesias bautistas también. Muchos que están aquí sentados de repente no van a terminar con Dios en el cielo porque confiaron de repente en su linaje, confiaron en su raza, confiaron en un rito o confiaron tal vez en su religión para poder llegar al cielo. Ahora, lo que es más lamentable, hermano, no solamente que algunos se van a ir al infierno desde las bancas de las iglesias, sino que algunos también se van a ir al infierno desde el púlpito de las iglesias. Y es así. Por eso nosotros no podemos confiar en la religión. Pablo la tenía, él era fariseo de fariseo. Tú puedes decir, yo soy bautista de bautistas, pero eso tampoco te está salvando delante de Dios. Esto es lo que básicamente nosotros llamaríamos religión y obras. Mira, vamos a seguir leyendo ahora en el versículo 6. Dice ahí algo más. En cuanto a celo, ¿qué dice Pablo? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Esto, hermanos, no es otra cosa sino su pasión. Pablo estaba tan metido dentro del fariseísmo que él decía, los cristianos que están siguiendo a Jesús no merecen vivir, ¿no? Así que lo que Pablo hacía era perseguir, eso era su ocupación, perseguía a los cristianos. ¿Y sabes qué? Pablo, después de haber recorrido kilómetros persiguiendo cristianos, él muchas veces firmaba para que estos cristianos mueran apedreados. Él va a confesar más adelante, cuando ya conoce a Cristo, cómo se siente. Mira, vamos ahora sí a la carta a los Corintios, la primera carta que tenemos, el capítulo 15, versos 9 y 10. Primera carta a los Corintios 15, versos 9 y 10. ¿Qué dice aquí Pablo también escribiendo esta carta? Lo vamos a leer juntos, ¿ya? Quiero escuchar su voz, hermano. 2, 3. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí Pablo se avergüenza mucho, porque él ha llegado a ser un apóstol de Cristo, y sin embargo él cuando escribe dice, yo no soy ni siquiera digno de que sea un apóstol de Cristo. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia, los perseguía y los mataba. En otra carta va a decir lo mismo, cuando escribe a los Gálatas, vamos a Gálatas por favor, capítulo 1, versos 13 al 16, y aquí cuenta un poco de su testimonio Pablo. Antes de ser Pablo, su nombre era Saulo, ¿cierto? Perseguidor de la iglesia. Gálatas 1, del 13 al 16 dice, porque, juntos también, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios, más adelante, me llamó por su gracia y reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Este es su testimonio de Pablo. Él está hablando aquí lo que él hacía, era celoso, asolaba a la iglesia y era mucho más, dice, celoso que otros judíos. Cuando piensas en este tipo de Pablo, hermano, de repente tú puedes recordar a personas en el Muro de los Lamentos de Jerusalén, habremos visto, ¿no? Hombres que van básicamente vestidos de negro, con su sombrero, y se acercan al muro de Jerusalén, y ahí ponen sus manos, agachan la cabeza y comienzan a orar, y a veces escriben sus oraciones en papelitos, y meten sus oraciones ahí entre las piedras del muro, y están ahí cantando también, algunos están llorando ahí. Bueno, son celosos de su religión. Quizás si Pablo viviera en este tiempo, tal vez Pablo sería uno de los más conocidos en el Muro de los Lamentos. Todo el tiempo tal vez él estaría ahí, porque él era un religioso muy celoso de las tradiciones de los judíos, precisamente. No solo esto, sino que Pablo pasaba mucho tiempo asolando, buscando cómo disminuir, eliminar al cristianismo, porque para él Jesús precisamente no era Dios.
Así que, ¿qué puedes ver hasta aquí? Que la salvación tampoco, hermano, es por sinceridad o por deseos sinceros. Alguien puede estar acercándose a Dios con mucha sinceridad, pero estar sinceramente equivocado. ¿Cuántas veces en algún momento que he predicado a algún amigo en la universidad me decía, pero Javier, ¿qué hay de malo que yo vaya y ore a esa imagen? ¿No? Por ejemplo, ¿qué hay de malo? Yo lo hago con sinceridad y yo sé que Dios me escucha, Dios ve mi corazón, ¿no? Tú no ves mi corazón. Hermano, una persona puede estar haciendo las cosas con sinceridad y sin embargo está rumbo al infierno también. Muchas personas que hacen rituales para llegar al cielo, a veces van de rodillas, se flagelan el cuerpo y tal vez lo hacen con sinceridad, ¿no? Muchos, de verdad, personas han dejado de casarse por poder llegar a estar en una posición de santidad delante de Dios y quizás lo hacen con sinceridad, quieren estar lo más puros, entre comillas, delante de Dios. Pero hermanos, una persona puede hacer muchas cosas con sinceridad y sin embargo perderse en el infierno. Tú también de repente vienes aquí y tienes un corazón que con sinceridad quieres hacer las cosas, pero tienes que analizarte si tú estás queriendo ofrecerle cosas a Dios sobre lo que Él te da. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Hasta aquí hemos visto algunas cosas. Primero, Pablo era tan celoso como para acabar con cualquiera que se entrometiera con su religión. Casi como un terrorista, ¿no? Estos hombres que se suben a los aviones y están dispuestos a morir. Pablo podría ser uno de estos hombres, celoso de su religión. Él también era un fiel fariseo, sabía perfectamente el idioma hebreo, pertenecía a la selecta tribu de Benjamín, era descendiente directo de Jacob o Israel, era pariente de Abraham. Cuando tenía 8 días de nacido, fue circuncidado. Hermano, si hubiera un pedestal de quién puede cumplir los requisitos para la salvación, este sería Pablo. Él estaría en el primer lugar, ¿no? Porque delante de todos los judíos, él era el que sobresalía más. Su CV estaba por encima de todos. ¿Y sabes qué hace Pablo aquí? Es como que él saca ahora un libro contable y dice, todo esto para mí era ganancia. Ser circuncidado, ser esto, ser lo otro. Todo esto era ganancia. Pero sucede algo y es lo que vamos a ver. El versículo ahí, 7. Dice la palabra de Dios, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que él podía ofrecer para su salvación, finalmente él, cuando usa estos términos de ganancia y pérdida, es como cuando alguien está usando un libro contable, ¿no? Y pone ahí un lado ganancia, pérdida. Y ahí anota ganancia. Y Pablo tenía todo esto a su favor, según él. Pero cuando se da cuenta delante de Dios que nada de lo que él ha hecho le sirve para su salvación, le cambia el nombre y dice, todo esto que para mí era ganancia, en realidad era pérdida. No hay ganancia en nada de esto, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente, dice la palabra de Dios, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, Pablo tenía todo para poder sobresalir entre los demás. Creo que ninguno de nosotros se podría comparar con Pablo. Ninguno podría decir, yo he cumplido tantos ritos como Pablo. Él está por encima de todos nosotros y por encima de todos los de su tiempo. Y sin embargo dice, todo esto es pérdida. ¿Qué cosas has puesto tú, hermano, en tu lista de ganancias respecto a tu salvación? De repente alguien que hoy nos está visitando puede pensar que la salvación se obtiene por venir a una iglesia, ¿no? Y tal vez alguno piensa que siendo fiel a este lugar va a llegar al cielo. Cuidado, eso también es pérdida finalmente. Ahora, Pablo va a decir algo más, y esto que va a decir es un poco fuerte también, y dice ahí, el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo.
Y este término, hermanos, seguramente si lo leyéramos en el idioma griego, quizás los filipenses cuando lo leían habrá hecho así como que sus cejitas se levanten, ¿no? ¿Cómo es posible que Pablo diga estas palabras? Porque la verdad, esta palabra, hermano, también significa en el idioma original excremento. O sea, básicamente Pablo decía, todo esto, lo mejor que he podido hacer, haber nacido en un hogar judío, haberme esforzado en mi tradición, haber sido un religioso, finalmente es como basura, es un excremento, no sirve de nada. Es muy fuerte la palabra. Y eso es lo que él puede notar comparado a lo que significa ganar a Cristo. Él dice ahí, la segunda parte del versículo 8, lo tengo por basura para ganar a Cristo. No quiere decir que él tenía que ganar a Cristo, que tenía que esforzarse para ganarlo. No, lo que él está haciendo es una comparativa. Él dice, todo esto de nada me sirve cuando se trata de confiar en Cristo. Confiar en Cristo es la única respuesta. De nada sirve mi devoción religiosa, mi adherencia a las tradiciones judías. De nada me sirve porque lo único que se necesita para la salvación es confiar en Cristo. Todos mis trofeos, que pensé que eran realmente importantes, en realidad eran trofeos de plástico. No me sirven de nada, podría decir Pablo. ¿Cómo es tu testimonio, hermano? ¿Qué es más importante para ti referente a la salvación? ¿Has comprendido de verdad la salvación? La pregunta en realidad sería, ¿tú eres un cristiano de verdad? ¿Eres salvo de verdad? No te hablamos nunca aquí de que te hagas un bautista, ¿no? De que seas de la iglesia Gracia y Paz, porque hermano, como te digo, muchas personas se pierden desde las iglesias. Lo importante es entender que Cristo es suficiente. Uno de los cantos que hemos entonado decía, aleluya, mi vida es Cristo, ¿no? De eso se trata la vida. Otro canto que hemos entonado decía, vivir es Cristo. Hermano, la vida se trata de tener a Cristo o no tenerlo a Él. En la palabra de Dios va a decir muy claramente, el que tiene el Espíritu de Dios es de Cristo, y el que no lo tiene no es de Él. No te engañes. Tú puedes estar muchos años aquí en la iglesia, puedes tener un ministerio en la iglesia, puedes enseñar a los demás, y quizás ni siquiera eres un cristiano, porque el Espíritu Santo no vive en tu vida. El problema del cristianismo actual es ese. Tenemos tanta gente que se dice a sí misma que es cristiana, y que ni siquiera sabe lo que es el cristianismo de verdad. Nunca ha tenido un encuentro con Jesús en su vida. Lo habíamos dicho hace tiempo, el pastor Luis Gabriel decía, el cristianismo actual es como un mar gigante, ¿no? Hoy en día tú sales y todos son cristianos, pero cuando te metes a ese mar, es un mar que no te llega ni a las rodillas. No hay profundidad, la gente no entiende acerca del cristianismo. Y Pablo por eso dice, no importa todo lo que tú hagas, porque todo eso es basura. Y aún, dice Pablo, todas estas cosas las estimo como pérdida con tal de ganar a Cristo. Versículo 9, dice también Pablo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Voy a leerlo desde el 8 para que lo captes mejor. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué está diciendo Pablo acá, hermanos? Pablo lo que está hablando es de un término que hoy en día los teólogos lo llamamos imputación, ¿no? Es decir, Pablo tiene su lista, cuando revisa todo lo que él ha hecho, por más bueno que sea para los ojos de los humanos, delante de Pablo él dice, basura, estoy en bancarrota espiritual, nada de esto me alcanza, y ahí es donde Dios interviene. Dios dice, esa es tu lista, Pablo, pero esta es mi lista. Jesús, Él es el sacrificio perfecto, Él es el Hijo de Dios, vivió sin pecado, murió sin pecado, pero cargó en Él nuestros pecados, no los suyos, sino los del mundo, los nuestros. Los pecados de Pablo, los pecados tuyos, mis pecados en Cristo. Su lista, hermanos,
fue un intercambio. Jesús le da su lista a Pablo y Pablo le da su lista a Jesús. Eso es imputación. La justicia de Cristo es dada a Pablo y los pecados de Pablo son dados a Cristo. Y es lo que el Señor hace con nosotros también. Nuestra justicia no sirve de nada, necesitamos la justicia de Cristo. Cuando nosotros estemos delante de Dios, hermanos, todo lo que tú has hecho para ganar tu salvación de nada te va a servir. Algunos dicen, voy a ser mi discipulado en este tiempo para ser salvo. Hermano, tú ya eres salvo y quizás por eso quieres hacer un discipulado, quieres conocer más del Señor, ¿no? Otros de verdad están diciendo, yo ya me quiero bautizar. ¿Cuándo es el bautismo, pastor? Hermanos, en abril. Hasta abril ya de repente me moriré, dicen algunos. Hermano, no falta mucho para abril, pero la salvación no se gana tampoco por el bautismo. La salvación se da en el momento en el que el Dios mismo hace esto de poner su justicia en ti y que tus pecados estén en Cristo. Esta figura, hermano, viene desde el Antiguo Testamento de muchas maneras. Todo apuntaba a Jesús. ¿Recuerdas, por ejemplo, la última plaga en Egipto? La muerte de los primogénitos. ¿Recuerdas lo que tenía que hacer la familia para salvarse? Tenían que pintar los dinteles de su casa con la sangre de un corderito. Y si la sangre estaba pintada ahí, el juicio de Dios no entraba a esa casa. Pasaba. Hermano, hoy es igual. Dios va a traer juicio a la vida de las personas. Un día tú y yo vamos a estar delante de Dios. Si cuando Dios revisa tu vida, la sangre de Cristo no está marcando tu vida, tú vas a ser enjuiciado por Dios, vas a ser condenado por Dios. Lo único que te va a librar del juicio de Dios es que la sangre de Cristo te cubra. Lo mismo sucede cuando piensas, por ejemplo, en el arca de Noé. El juicio de Dios fue derramado en esta tierra. Pero ¿quiénes no sufrieron el juicio? Los que estaban en el arca. Aquellos que subieron, aquellos que creyeron y se subieron, Dios cerró la puerta, derramó su juicio, castigó al mundo incrédulo, pero Noé y los que estuvieron con él se salvaron. ¿Por qué? Porque creyeron y Dios les otorgó su justicia. Hermanos, lo mismo sucede con nosotros. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás? ¿Estás en Cristo? Por eso el término que usamos mucho es, ¿estás en Cristo o estás en qué confiando? De repente, por eso otra vez, ponte a pensar, ¿no? Algunos dicen, esto ya lo sé, pastor, pero es que probablemente hay alguien que no lo sabe y no lo tiene claro. Alguien de repente está confiando en sus obras. Alguien está confiando en que el pastor Fernando le ayudó cuando le hizo repetir una oración. Algunos piensan que por orar, ya esa oración hice cuando era niñito, entonces ya soy salvo. Hermano, ten cuidado, tú puedes haber dicho cualquier cosa de niño y por decir palabras mágicas no te salvas. Lo que te salva es un arrepentimiento genuino, una vida cambiada. Si tú eres un cristiano, no puedes seguir viviendo en el pecado, por ejemplo, de la misma manera como lo hacías antes. Si hay alguien aquí que dice, yo soy un cristiano, pero su vida es continuamente el mal, disfruta haciendo el mal, se goza en el pecado, no ama estar aquí, odia estar aquí, en realidad está obligado a estar aquí, no quiere abrir la Biblia, no tiene deseos de orar. ¿Es cristiano esa persona? El cristiano, hermanos, es una persona que ha conocido a su Salvador. Ha habido un cambio en su naturaleza. El mejor ejemplo también son los animales, ¿no? Un cerdo, hermano, un cerdo está andando, el cerdo ve el lodo, ¿y qué hace el cerdo? Se lanza al lodo, se va a revolcar en el lodo, va a estar feliz, puede hacer su nado sincronizado en el lodo, de espaldita, porque está en su hábitat, ¿verdad? Está en el lodo. Hermano, a este cerdo, si tú lo sacas del lodo, ¿qué va a suceder? Se va a enfermar. El cerdo necesita el lodo, quiere estar embarrándose ahí. Contrariamente, un ciervo, un cordero, no es su naturaleza. El cerdo está ahí revolcándose, pero el cordero, hermano, si necesita pasar de un punto a otro y ahí hay lodo, va a intentar pasar sin caerse ahí. Y si se cae, porque puede resbalarse, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí revolcándose? No, va a salir, va a intentar salir y va a empezar a sacudirse porque es su naturaleza. La única manera en la que un cerdo podría cambiar, hermanos, es que le hagan un cambio de corazón.
Y este cambio de corazón solamente sería que le pongan ahí el corazón o la mente del Cordero. Por eso es importante que te analices. ¿Por qué tú a ti mismo te llamas cristiano? El cristiano ya no se revuelca en el lodo, en el pecado. Su corazón ha sido transformado. La Biblia dice que Dios cambió nuestros corazones de piedra por corazones de carne. Un cristiano que vive en pornografía, un cristiano que vive engañando a los demás, estafando a los demás, un cristiano que vive constantemente mintiendo, hay que preguntarse, ¿ese es un cristiano de verdad? No, es un cristiano de repente un poco frío. Cristiano frío, no hay cristiano frío. Un cristiano tibio entonces, hermano, Jesús lo dijo, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. En el cristianismo Jesús era muy radical, él decía, o estás conmigo o estás contra mí, porque el que no recoge conmigo, desparrama. Hermano, no hay un cristianismo a medias tintas. Jesús por eso dijo, el que quiera seguirme, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme precisamente. El cristianismo no se trata de los domingos soy cristiano y en la semana vivo mi vida como puedo y como quiero. El cristianismo real, hermano, se ve en realidad en nuestros hogares. Si le preguntan a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, ¿cómo eres? Ahí vamos a ver si eres un cristiano tal vez. Si le preguntamos a tus trabajadores o a tus jefes, ¿cómo eres? Ahí también veremos qué clase de cristiano eres en realidad. El cristianismo, hermano, no se vive solo en el templo, se vive afuera del templo. El cristianismo no es, hermano, algo de lo que tenemos que decir nosotros, por favor, ora por mi vida espiritual. Hermano, no podemos orar así normalmente, ¿por qué? Porque nosotros no podemos segmentar nuestra vida espiritual, vida laboral, vida familiar. No, hermano, todo es la misma vida. Tu vida espiritual es la misma en tu vida familiar, en la vida laboral, la misma debería ser. Lo que tú puedes pedir es oren por mi vida, porque quiero ser el mismo en mi trabajo, el mismo en la iglesia, el mismo en mi familia. Quiero ser un cristiano de verdad. Hermanos, no se trata de lo que hacemos, se trata de quiénes somos en Cristo. La salvación es del Señor. Miren, no confíes en ceremonias religiosas. Otra vez te repito, no porque te bautizaste, eres salvo. Algunos se han bautizado y no eran salvos. Después dijeron, uy, yo me bauticé y no era salvo. Pastor, ¿me puedo volver a bautizar? No, hermano, no te estás volviendo a bautizar. Te estás bautizando recién, porque lo que antes has hecho era un chapuzón. Tú mismo no estabas seguro de que eras salvo, así que ahora que estás seguro, te puedes bautizar. Otros piensan otra vez, siendo fieles a la misa, o fieles a la misa cristiana ahora, ¿no? A la ceremonia cristiana, me estoy yendo al cielo. Tampoco, la justicia viene de Dios. Otros pueden pensar, tengo que ser más devoto entonces a la religión, a mis devocionales. Hermano, nosotros te exigimos que hagas tu devocional porque queremos que pases tiempos con Dios, pero no por hacer tu devocional te estás yendo al cielo, tampoco, ¿ok? Lo que nosotros queremos que entiendan, hermano, es lo que dijo Spurgeon una vez. Él dijo esto: la buena moral puede mantener a una persona fuera de la cárcel. Claro, vivir una vida moral te mantiene fuera de la cárcel, pero solo Jesucristo puede mantener a una persona fuera del infierno. Solo Jesús, hermano. Tú puedes ser la persona más moral de esta tierra y aún así terminar en el infierno. Por eso muchos dicen, oye, yo conozco mejores personas allá afuera que aquí en la iglesia, ¿no? Acá me he topado con algunos que me han hecho mal, me han estafado, me han malado. Allá afuera esa persona, ese sí es un buen ciudadano, ¿no? Un buen inquilino, ¿no? Hermano, ¿por qué sucede esto? Porque hay personas que pueden ser muy morales, pero la moralidad no te hace entrar al cielo. Solo Jesús es nuestro boleto al cielo. Efesios 2, del 8 al 9, vamos a leer este pasaje. Efesios 2, del 8 al 9, vamos a leerlo juntos, ¿sí? A la voz de 3, 2, 3, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso también lo escribe Pablo. Y hermanos, es hermoso lo que él dice: por gracia sois salvos.
¿Qué es gracia? Es un regalo que Dios nos da sin merecerlo. Hermanos, Dios no nos da la salvación como recompensa por portarnos bien. Algunos dicen, me portaré bien y por eso cuando esté delante de Dios, Dios verá, y si me he portado bien, me dejará entrar al cielo. Eso no está en la Biblia, hermanos. Dice que nosotros somos salvos por gracia. La gracia de Dios es aquello que Dios nos da sin merecerlo. Ninguno aquí merece la salvación. Ni el pastor Fernando, ni el hermano Dani que está en el seminario, ¿no? Nadie merece la salvación, hermanos. Ni el que viene de 3 generaciones de predicadores. Nadie merece la salvación. Porque la salvación, dice la Biblia, es por gracia. Es un regalo de Dios. Nuestra iglesia se llama Gracia y Paz. Porque precisamente queremos recordar este punto de que Dios nos da su salvación por pura gracia. No lo merecemos. Ahora, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanos, este término de la fe también se ha distorsionado hoy en día, ¿verdad? Tantas cosas se hablan con la fe y lo usamos en nuestro lenguaje coloquial. Alguien no ha estudiado para su examen y dice, ya pues con fe, ¿no? Con fe me voy al examen. O hace poco el futbolista, ¿cuál era el que dijo la fe, lo más lindo de la vida? El Cuto Guadalupe, ¿no? La fe, ¿no? Y ahora también, por ejemplo, ya estamos con un pie afuera, 2 pies creo ya afuera del mundial, pero dicen, no, la fe. Hermanos, lastimosamente, este término a veces se ha tergiversado o se usa tan coloquialmente que hemos perdido el significado de lo que quiere decir. Es verdad, la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Si te pregunto ahora, y tú responde en tu mente en este momento, ¿qué fe? ¿O qué es la fe? Creer en Dios, me han dicho algunos. Fe es creer en Dios. Sí, pero ¿sabes que la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan? Si yo hoy, por ejemplo, me voy a un burdel de repente y hay muchas personas ahí y seguramente, si les pregunto, ¿crees en Dios? ¿Tienes fe en Dios? Muchos me van a decir, sí, creo en Dios, tengo fe en Dios, ¿no? Muchas de las personas que proclaman a Dios de alguna manera o creen en Dios están en una vida contraria a lo que Dios quiere. Entonces, ¿a qué se refiere esta fe, hermanos? Yo creo que la mejor definición que podemos entender de fe, hermanos, es una que dijo el pastor Luis Gabriel César Isunza, y él dijo esto acerca de la fe. La fe, hermano, es creerle a Dios. Ojo, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios al punto de hacer lo que Él me pide que haga. Creerle a Dios al punto de obedecerle. Esa es una gran diferencia con alguien que dice fe en Dios. Porque muchos tienen fe en Dios, y fe en muchas cosas, pero otra cosa es creerle a Dios y obedecer lo que Él dice. En su palabra, por ejemplo, está escrito en Hechos que Dios manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan y crean en el Evangelio. Es un mandato de Dios. Dios manda que los hombres se arrepientan. La pregunta es, ¿le crees a Dios eso que te dice? ¿Vas a hacerle caso a eso que Él te dice? Yo lo más humilde que podría hacer al leer ese versículo es decir, Dios, yo creo en lo que tú dices aquí. Tú dices que mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, yo me arrepiento. He pecado contra ti, te he ofendido con mi vida. No estoy haciendo las cosas como debería hacerlas. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Por favor, lávame, límpiame, sálvame. Creerle a Dios al punto de obedecerle. Esa fue la fe que salvó a los héroes de la fe en Hebreos 11. Ahí habla, por ejemplo, de los grandes héroes de la fe. ¿Están quiénes? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ¿no? Héroes de la fe. ¿Qué hicieron ellos? ¿Hicieron cosas para ganar su salvación? No, son héroes de la fe porque le creyeron a Dios. Hermano, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y aclara el versículo, no por obras,
para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. ¿Por qué? Porque si tú te lo mereces, ya no es un regalo. Si tú puedes ganártelo, ya no es gracia. Y si tú puedes pagarlo, ya no es gracia tampoco. Efesios 1:8, ahí nomás. Dice la palabra de Dios aquí: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. Hermanos, esta es la justicia de Dios en nuestra vida. En Él tenemos redención por su sangre. En Cristo tenemos redención, perdón por su sangre, perdón de pecados por su sangre, riquezas de su gracia, y riquezas que las hizo sobreabundar en nuestra vida. Hermano, yo quiero que usted esta mañana pueda analizarse, que pueda ver su propia vida. De verdad que sería lamentable, ¿no?, un día estar delante de Dios y que Dios nos diga aquellas terroríficas palabras que están en los evangelios, ¿no? Apartaos de mí, malditos, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y el pasaje dice: y en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos muchas buenas obras, y yo os declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Hermano, va a ser lamentable estar un día delante de Dios y que de repente nos aterremos al escuchar sus palabras y que Él nos diga: nunca te conocí, apártate de mí. Y quizás de verdad ahí muchos empezarán a temblar y dirán: pero Dios, yo iba a la iglesia, yo me bauticé, yo hacía esto, yo enseñaba a los niños, yo tocaba en la música, yo era ujier, yo no sé, salía a hablar de tu palabra a otras personas. Nunca te conocí. Hermano, no se trata de las cosas que hacemos, se trata de en quién pusimos nuestra fe. Si en verdad Cristo nos ha lavado y nos ha salvado. ¿Sabes? No, la Biblia dice que nosotros no podemos decir: tú eres cristiano, tú no eres cristiano. No nos corresponde eso a nosotros, pero sí, Jesús dijo algo. Dijo: por sus frutos los conoceréis. Hermano, tú puedes de repente ver ahí, ¿no? Agarras una fruta, huele a manzana, parece manzana, ¿no? La muerdo, sabe manzana, entonces es manzana, ¿no? Hermano, de esa manera también los creyentes nos podemos identificar. Seguro te ha pasado que en algún momento te has topado con algún cristiano, y el cristiano, hermano, tiene un aroma especial. Tiene el aroma de la gracia de Dios en su vida. No es igual a los demás. Hay algo distinto en esa persona. Y tú has dicho: él es diferente. Él tiene algo distinto que yo tal vez no tengo, por más de que vienes aquí. ¿Qué será ese algo? En realidad, ¿qué será? ¿O quién será ese alguien que está en su vida? Es Cristo. Hermano, un cristiano se puede ver, se puede percibir. Es muy raro que haya un cristiano que no ame a Dios, que no se congrega, que no quiere pasar tiempo con su palabra. Es muy raro. El cristiano va a tener un nuevo corazón, hermano. Y es por eso que tienes que analizar tu vida. No se trata de lo que haces ciertamente, pero por consecuencia de ser salvo, vas a hacer cosas. La Biblia dice que Dios nos ha creado a nosotros para buenas obras, ¿verdad? Estas buenas obras no las hacemos para ganar el cielo, las hacemos como consecuencia de ser ciudadanos del cielo. Es lindo poder orar en la mañana y decir: Dios, ayúdame hoy a hacer esas buenas obras que tú has preparado de antemano para mi vida, ¿no? De repente estás yendo en el carro y ves a alguien que se quedó ahí, que su carro no avanza, y dices: bueno, es un momento de una buena obra. Te bajas, le ayudas a empujar y por ahí le das un folletito. Qué lindo, ¿no? Una buena obra que Dios te permitió hacer ese día. Hermano, Dios nos creó para buenas obras, pero estas no son para salvarnos, son consecuencia de ser salvos. La salvación es por gracia. Dios nos la da gratuitamente. No tienes que hacer nada más que creer a Dios, que confiar en Él. Jesús decía: arrepiéntanse de sus pecados.
Para terminar, hermano, si hablamos del arrepentimiento, el arrepentimiento no es confesar un pecado o admitir un pecado, ¿no? Porque tú puedes decir, ¿robaste 10 soles? Sí, robé. Lo está admitiendo. ¿Le puedes devolver al que le robaste? No, no creo. Hermano, hay admisión. Sí, reconoce que hizo mal, pero no hay arrepentimiento. La persona que se arrepiente, hermanos, va a empezar a querer restituir aquello que hizo mal. Va a hacer lo contrario de lo que hizo. En la medida de lo posible va a arreglar las cosas. Si se peleó con alguien, va a meter su cara al piso y va a ir y va a tocarle la puerta y va a decirle, perdóname porque fallé, ¿no? Te hice sentir mal, te dañé. En la medida de lo posible va a intentar restaurar todo lo que pueda restaurar. Eso es un arrepentimiento genuino. Si le robó a alguien, así como Zaqueo se dio cuenta y devolvió 3 veces más a los que había estafado. Ese es un verdadero arrepentimiento. No aquel que se queda con su pecado. Aquel que, bueno, sí lo hice, pues no, pero ya puede orar incluso, puede decir, Dios, perdóname, pero que no hace nada, tal vez, que puede hacer para restituir aquello que estuvo mal en su vida. Jesús lo puso en términos claros: el que robaba, no robe más, sino que ahora trabaja y comparte con el que no tiene. Cambio total de vida, hermano. Quiero animarte esta mañana que también tú obedezcas a Dios. Si hay cosas en las que sigues viviendo mal, analízate. Tal vez sí, eres un creyente, pero estás con una vida mediocre, un cristianismo que no vale la pena ser cristiano. Haces quedar mal el nombre de Dios. A veces tienes vergüenza de decir, soy cristiano, porque sabes que si dices, muchos te van a señalar por tu propia vida. Hermano, es momento de que arregles cuentas con Dios. No esperemos el momento en el que estemos delante de Él y digamos, Señor, ahora quiero arrepentirme. Ya será demasiado tarde delante de su presencia. Hoy es el momento, hoy es el día. Hoy vamos a tener la cena del Señor también. El Señor, hermanos, nos invita a su mesa. Nos invita a participar de su cena. Y la manera en la que podemos hacerlo es cuando hemos arreglado nuestra vida delante de Él. Yo no puedo decir que estoy sin pecado, hermano. Peco. Pero lo que intento hacer es no volver a mis pecados. Intento dejar mis pecados atrás, me arrepiento. Si hice mal, intento restaurar a quien le hice mal. Me equivoco muchas veces, hermano, y seguramente me voy a seguir equivocando y pecando contra mi Dios y contra ti. Y tendrás que confrontarme también. Pero un corazón arrepentido es aquel que reconoce que está mal, es humilde y busca estar bien delante de su Señor. Así que no debe haber tampoco excusa hoy para no participar de la cena del Señor. Es un tiempo para podernos arreglar como iglesia. Quiero invitarte un momento ahí donde estás a poder orar conmigo y que cada uno de ustedes tome un tiempo para arreglar su vida delante de Dios. Vamos a tomarnos unos minutos, luego yo voy a orar, pero ahí, que no te importe quién está atrás, al costado, eres tú y Dios. Y en la intimidad de tu corazón y de tu mente, ora a Dios. Arregla cuentas conmigo. Vamos a tener unos minutos para poder orar y luego vamos a continuar con el servicio.
Amado Dios, gracias por este tiempo que nos estás regalando como tu iglesia, un tiempo donde podemos examinar nuestras vidas delante de ti, al margen, Señor, de lo que podemos aparentar. Eres tú quien ves nuestro corazón, tú nos conoces en lo más íntimo, tú sabes, Señor, en realidad, cuántos de este lugar son hijos tuyos verdaderos. Quizás hay alguno aquí, Señor, que tiene el deseo de conocer más de ti. Alguien que tal vez está visitándonos constantemente, que escucha, que anhela ser tu hijo, pero tal vez no había entendido, Señor, muchas cosas, que tu palabra pueda haber tocado su vida en esta mañana. Señor, eres tú el único que puedes salvar una persona. Y solamente, Padre, tú ofreces la salvación por gracia. Y, Señor, tú nos dices que podemos recibir tu salvación por medio de la fe, de creerte a ti. Si hay alguien que no te conoce en esta mañana, pero quiere hacerlo, que en esta mañana pueda entregarte su vida, que pueda orar a ti y decirte: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por ofenderte con mis actos, mis pensamientos. Me arrepiento de mis pecados, no quiero seguir haciendo estas mismas cosas. Con tu ayuda me apartaré del pecado y viviré para ti. Por favor, lávame con la sangre de Cristo. Gracias porque Él murió en mi lugar en la cruz. Gracias porque tu justicia me la das por medio de Cristo y yo la recibo gustosamente, Señor. Perdóname, lávame, límpiame, sálvame por medio de Jesús. Haz de mí un hijo tuyo, Señor. No quiero perderme, no quiero estar un día delante de ti que me digas que no me conoces. Quiero ser conocido por ti, Señor, por medio de Cristo. Te agradezco por el sacrificio de Jesús a mi favor. Gracias, Señor. De igual manera, si hay alguien aquí que ya es hijo tuyo, Señor, pero que vive en pecado tal vez, está viviendo con una vida derrotada, una vida mediocre, un cristianismo, Señor, tibio, Señor, que pueda también arreglar su vida delante de ti. Realmente no nos queda mucho tiempo, Señor, para tu regreso. Cada día tu venida está más cercana. Realmente también nuestros días están contados y no sabemos cuántos días más nos quedan en esta tierra. Y tú nos llamas, Señor, a arrepentirnos. Nos llamas a estar en paz contigo. No queremos vivir vidas, Señor, que al final nos lamentemos en el cielo y decir: no hice lo que tenía que haber hecho en la tierra. Ahora es cuando, Señor, podemos vivir para ti. Ayúdanos a esforzarnos, Padre, en querer agradarte, en hacer esas buenas obras que tienes para nosotros. Ayúdanos a no avergonzarnos de ti, Señor, pero tampoco a ser un motivo de vergüenza para ti. Ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos que dejen en alto tu nombre, que nos comportemos como ciudadanos del cielo, Señor. Gracias por este tiempo y gracias también porque podemos participar de tu cena. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor. Voy a invitar a los diáconos a que puedan pasar aquí para poder repartir los elementos de la cena, la copa y el pan. Y también voy a invitar al Ministerio de Alabanza para poder cantar este hermoso himno que hemos cantado al final de la primera parte. Pasen, hermanos, vamos a cantar mientras los hermanos reparten el pan y el vino. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a repartir mientras vamos a cantar este hermoso canto que hemos